Muy buenos días. Retomamos nuestra semana de proyección de videos en vivo con el análisis y reflexión de temas de la guía de estudio para el examen de oposición. Hoy vamos a analizar el tema elaborar y hacer evolucionar dispositivos de diferenciación dentro de las 10 nuevas competencias para enseñar que nos maneja el autor Perrenau. El día de hoy sabemos que inician las publicaciones de las sedes y fechas para presentar su examen. Les deseamos todo el éxito para obtener la información y a continuar preparándose para salir victoriosos en los resultados de su examen de ingreso u oposición. Les doy la más cordial bienvenida a esta proyección, la licenciada en Educación, María del Carmen González Marín, secretaria general del Gremio Nacional de Trabajadores de la Educación en su directiva Gente Campeche. Para que cada alumno pueda ir avanzando de manera progresiva en los objetivos que nosotros como docentes consideremos que vamos a manejar, es necesario ponerlo a menudo en una situación de aprendizaje que sea apropiada para él, de acuerdo a sus características, a su desarrollo, a su forma de adquirir un aprendizaje. No basta que simplemente las actividades tengan sentido para el alumno, que sean concernientes a su nivel o grado de estudio y que permitan movilizar sus aprendizajes previos. Más bien, nosotros tenemos que considerar que los contenidos y aprendizajes y actividades deben estar centradas en su zona de desarrollo próximo. Una situación estándar que un maestro pueda considerar planificar para manejar en un grupo no puede ser de manera excepcional óptima para todos, ya que cada quien tiene una característica específica de aprender, un desarrollo propio, una adquisición de aprendizajes previos, un contexto familiar y social distinto. No todos tienen un mismo nivel de desarrollo, por lo tanto, la misma relación que tienen estos va en juego a los intereses que los mismos niños puedan presentar, a los medios de adquisición y la forma que tienen de aprender. Es importante que el maestro sepa diferenciar y romper esa pedagogía de querer manejar una misma actividad para todos. Más bien se tiene que situar en una organización de trabajo donde los dispositivos didácticos que se le presenten al alumno tengan una situación óptima que considere todo lo que ellos pueden aprender. Saber elaborar y evolucionar los dispositivos de actividades para que a los alumnos logren una competencia es lo que todos docentes tenemos el deseo de lograr. Que poco a poco el fracaso escolar no sea una situación de problemática, sino que más bien cada alumno pueda tener el derecho y la oportunidad de aprender. Todos son capaces, solamente que hay que identificar que cada uno tiene una característica propia. El principio de la educabilidad nos maneja que falta proponer situaciones de aprendizaje que sean apropiadas para nuestros alumnos. Naturalmente, no todo el mundo es capaz de diferenciar en un momento determinado de entre una u otra disciplina en cuál se le va a poner mayor atención y con cuál creatividad e imaginación el maestro pueda manejarlas. Estos esfuerzos que se puedan dar raramente se presentan y se consideran a la altura de las diferencias que puedan tener los alumnos de una misma clase. Lo importante sería presentarles a cada uno de ellos una educación a su medida, aunque podríamos pensar que sería algo fuera del alcance. El problema en sí representa la imaginación para poder crear situaciones de aprendizaje óptimas para cada alumno, donde ellos se pueden encargar personalmente de su adquisición. Esto no es posible ni deseable. La solución es transformar una clase en una serie de relaciones duales, que el profesor se encargue específicamente de manera individualizada de cada uno de ellos y estar pendiente de cada una de sus actividades. Frente a un cierto grupo de alumnos, un profesor de una manera se le hace necesariamente que proponga una situación de aprendizaje óptimo. No basta simplemente con estar disponible para el alumno, donde es importante comprender por qué más bien el alumno tiene ciertas dificultades de aprendizaje y poderle enseñar a saber cómo poder superarlas. Todos los profesores han intentado un apoyo pedagógico o en un determinado momento dándole clases individualizadas o particulares a los alumnos
sabiendo que de esta manera pueden encontrar situaciones de tutorías que podrían nivelar al alumno. Aunque esto aparentemente podría ser ideal, pero no representa una oportunidad de los logros, porque el maestro trabaja para un grupo y no puede dar clases individualizadas. Algunos aprendizajes necesitan la interacción social, por lo tanto, una tutoría de manera personalizada no le podría dar al alumno la oportunidad de la adquisición. Ciertas competencias y habilidades requieren esa interacción con los demás. Para poder provocar un aprendizaje se necesita un conflicto cognitivo o una manera de cooperación con los demás para que puedan llegar a comprender si el aprendizaje esperado que tienen es algo válido o requiere una transformación. Para encontrar un término entre una enseñanza ineficaz y una enseñanza individualizada impracticable, hay que organizar el trabajo en clases de diferentes maneras, romper esa reestructuración en niveles que se dan cada ciclo escolar. Es necesaria una comunicación, crear nuevos espacios, tiempos de formación, jugar a las agrupaciones, a tareas, a dispositivos didácticos e interacciones, regulaciones, en una enseñanza mutua y una tecnología de la información que permitan obtener una competencia global, no remitiendo a un único dispositivo de manera de lograr que los alumnos adquieran el aprendizaje, sino más bien considerar que se quiere manejar diversidad de métodos o herramientas concretas para poder lograr. El autor nos señala que para poder identificar la competencia dentro de saber organizar las actividades y las interacciones de manera que el alumno de manera frecuente por lo menos se enfrenta a situaciones didácticas que sean productivas para él, se requiere movilizar 4 tipos de competencias en los docentes. Una de ellas es hacer frente a la heterogeneidad que existe en un mismo grupo de clase. Otra, compartimentar y ampliar la gestión de clase a un espacio más amplio. La otra competencia es practicar el apoyo integrado y trabajar con alumnos que tengan grandes dificultades. Y la cuarta es desarrollar la cooperación entre los alumnos y algunas formas simples de enseñanza mutua. Dentro de la primera competencia, que es hacer frente a la heterogeneidad en el mismo grupo de clases, nos maneja que el sistema escolar intenta considerar que hay una homogeneidad en cada clase agrupando a los alumnos por una misma edad, que por tener la misma edad, los alumnos aprenden a la misma característica o al mismo nivel. De ahí resulta que esa homogeneidad sea relativa, más bien presenta desigualdades porque a una misma edad los niveles de desarrollo y los tipos de socialidad familiar son distintos. El solo alumno apto de manera que se encuentre motivado para sacar provecho de su enseñanza, pierde la ilusión cuando se considera constituir grupos homogéneos, el que se crean actividades pensando que todos pueden acceder al mismo ritmo. Cuando se concentra el docente más bien en atender esas diferencias que existen en sus alumnos y vence la tentación de seguir repartiendo a los alumnos en grupos de nivel homogéneo o juntar a los alumnos que tengan dificultades para ofrecerles momentos de apoyo y así crear conjuntos merecedores que tengan un mismo trato. Si nosotros enfrentamos la diferencia, clasificamos y orientamos a los casos hacia tratamientos uniformes, seguiríamos teniendo un modelo de pensamiento muy persistente. La pertinencia para trabajar en vez de crear grupos que vayan relacionados con sus necesidades, es decir, a veces un maestro considera el niño que se le encuentre dificultades, se presente con un alumno de mayor rendimiento para que pueda favorecerle su nivel de adquisición de aprendizaje de ese niño. Por eso a veces se hacen los grupos de necesidades que se van relacionando a esa oportunidad de que alguien lo pueda orientar. O en un otro momento se pueden hacer grupos de proyectos en relación a la actividad que se vaya a hacer, quienes tienen en un dado caso mayor característica de desarrollo de acuerdo a la actividad a realizar y entonces se forman los grupos. En una pedagogía diferenciada, lo importante más bien es situar dispositivos múltiples, no basarlos simplemente en la intervención de lo que maneja el docente.
El trabajo por planificaciones semanales hacen atribución de actividades que se pueden autocorregir y el recurso de programas interactivos son soluciones valiosas. Cuando se maneja de esta manera frecuente, que se hace un análisis y reflexión de las actividades, se pueden ir dando soluciones al momento. Organizar el espacio en actividades o en talleres o en áreas permite que los alumnos circulen de una manera de hagan frente a su diferencia. Ninguna por sí sola podríamos considerar que se pueda hacer una solución mágica. Simplemente la diferenciación exige que se den métodos complementarios como una forma de inventiva didáctica y organizativa basada en un pensamiento de manera más sistemática. La otra competencia que es compartimentar y extender la gestión de clase a un espacio más amplio. Una cosa puede ser segura. Si las actividades se realizan únicamente dentro del aula, entre las cuatro paredes del salón, durante todos los meses escolares del ciclo escolar, pocos profesores podrían considerar que las actividades puedan ser capaces de lograr milagros. No es posible encontrar ni aquí ni allá a un solo inventor que presente una pedagogía diferenciada, activa y cooperativa hecha a medida para cada alumno. Esto más bien supone que las pedagogías, el maestro maneje su creatividad, su energía y su perseverancia fuera de lo común para tratar de organizar las actividades y despertar el interés por los alumnos de realizar las actividades. La organización oficial de las escuelas que se dan por ciclos de aprendizajes plurianuales facilita esta cooperación, pero no resulta ser suficiente. En algunos sistemas formalmente estructurados en ciclos, cada uno funciona como antes. Solamente se dan las actividades a puertas cerradas, a veces reconstruyendo niveles anuales ocultos contra la mentalidad de lo que representan los textos. En otros sistemas, donde se organizan en etapas por año, algunos equipos pedagógicos crean ciclos de tiempo y liberan las actividades de manera paralela, organizándolas de acuerdo a las edades y haciendo una continuidad entre los niveles anuales. La gestión de una clase tradicional es el objetivo de una formación inicial y se consolida a través de la experiencia. El trabajo en espacios más amplios permite la adquisición de nuevas competencias y gira en torno a la cooperación profesional. Aquí se debe insistir en una competencia profundamente de gestión definida en un ámbito más amplio que las actividades que se puedan desarrollar en una clase. Hay que tener muy bien claro que en ellas se deben de pensar, de organizar, de hacer vivir espacios de formación, reagrupando los grupos por decenas durante varios ciclos escolares. Estos funcionamientos representan problemas de organización y coordinación. Si los sistemas tradicionales se organizan de manera que estructuren los programas de forma anual y las clases en cada inicio de ciclo escolar, es importante presentar una pedagogía que sea diferenciada y se organice más bien por ciclos de aprendizaje. Estos problemas representan una situación de dificultad para los profesores que solamente se pueden resolver de manera en equipo y de forma local. Si se trabaja en espacios de tiempo de formación es con el propósito de que se tenga más tiempo, recursos, fuerzas, imaginación, continuidad y competencia para construir dispositivos que sean eficaces para los alumnos, con el objetivo de combatir el fracaso escolar. Esto obliga a que se mantengan o se especifiquen parámetros más complejos y se prevenga el riesgo de la desorganización y el desvío. Los equipos pedagógicos que se lanzan en una gestión a una escala como esta que acabo de especificar, en un primer momento pueden resolver los problemas de organización y la cooperación y reconstruyan rutinas económicas, volviendo a encontrar puntos de referencias que le permitan saber dónde están todos los alumnos, qué hacen, por qué, cómo trabajan, a dónde van, de qué tienen necesidad, hacia qué tareas o qué grupos orientarlos de manera pronta a las siguientes actividades. Cuando los maestros trabajan de manera dual o en equipo, pueden analizar desde diferentes puntos de vista las características de trabajo que les permita clarificar las situaciones y presentarles actividades
que le permitan al alumno la mayor adquisición de los aprendizajes. Practicar el apoyo integrado y trabajar con alumnos que te presenten grandes dificultades. Algunos alumnos encuentran dificultades que sobrepasan sus posibilidades de poder diferenciar y les exigen medidas excepcionales de acuerdo a sus posibilidades de aprendizaje. Se puede considerar la colocación en una clase especializada o un apoyo pedagógico fuera de la clase cuando en un momento dado en el aula no puede encontrar el alumno la posibilidad de adquirir el aprendizaje y requiere un apoyo externo. Incluso se llega en un momento dado a la repetición de un curso necesario para que pueda el alumno lograr alcanzar la posibilidad de adquirir los conocimientos. Aunque sabemos de antemano, como se ha manejado en otras lecturas, que repetir un ciclo escolar no asegura que sea eficaz para que el alumno mejore. Una organización de equipo es encontrar los recursos para que los niños se encarguen y con ello no se les haga una exclusión, sino más bien se busque la forma de encontrar los elementos, los métodos y procedimientos que le permitan al alumno encargarse de acuerdo a sus posibilidades y a sus dificultades para que puedan nivelar con apoyos externos esas dificultades que se les identifican. Las medidas de integración de estos niños que en un momento dado pueden ser discapacitados o psicóticos en clases abiertas permiten que las prácticas de apoyo psicopedagógicos integradas en el aula mediante la intervención de un docente de apoyo y el responsable de la clase trabajando de manera conjunta pueden encargarse en concreto de presentarles actividades que le permitan al niño vencer esas grandes dificultades para la adquisición del aprendizaje. Desde este punto de vista, las competencias que se ponen en juego, entendiendo que los profesores deben de apropiarse a plazos de ciertos conocimientos y habilidades de esos maestros especializados o profesores de apoyo para que puedan implementar las actividades de retroalimentación en la clase y le puedan dar un apoyo de manera permanente al alumno para que pueda vencer esa dificultad de adquisición del conocimiento. Esto supone, por lo tanto, una competencia mucho más precisa en los docentes, en la didáctica y en la evaluación, pero también en su capacidad de relaciones que permitan hacer frente, no desanimarse a las resistencias, no tener miedo ni rechazos ni mecanismos de defensa ante el personal de apoyo y de alguna manera se haga una regresión o una situación que pueda afectar las dimensiones afectivas, cognitivas y de las relaciones en nuestros alumnos para que impida sus aprendizajes decisivos para empezar a seguir con las actividades de una manera normal. Analizando la cultura profesional de los docentes de apoyo experimentados, las competencias que nos dan, sus representaciones, sus actitudes, conocimientos y habilidades, se pueden obtener los siguientes aspectos. Primero, se necesita saber observar a un niño en una situación con o sin instrumento. Controlar una progresión clínica, es decir, saber sacar provecho de las pruebas y errores y formarse una práctica metódica y sistemática al observar, al actuar y corregir en esa progresión clínica que se realice en el alumno. Como tercera situación es saber construir situaciones didácticas a medida que le permitan al alumno de manera más concreta realizar las actividades más que lo que maneja el programa de estudio. Cuarta situación es saber negociar y explicitar un contrato didáctico personalizado sobre un modelo de contrato terapéutico de acuerdo a la necesidad de aprendizaje que el niño presenta. Practicar una aproximación sistemática, no buscar culpables, sino más bien tener la experiencia en la comunicación, el conflicto, la situación de sentirse amenazado a una mínima situación de disfunción que el alumno pueda presentar en el grupo. Estar acostumbrado como docentes a la idea de supervisión, ser conscientes de los riesgos que se corren y que implica una relación de responsabilidad en la situación del aprendizaje del niño, en no atenderlo de acuerdo a sus necesidades. Respetar un código explícito más que remitirse a la moral de los niños y al sentido común, si no es simplemente porque yo me sienta que el niño debe de recibir esa atención de cariño, sino que más bien ese código de atención explícito que se debe dar para que el niño pueda lograr su aprendizaje. Familiarizarse con una aproximación amplia de la persona, estar comunicado, observando, interviniendo y regulando sus actividades para que el alumno
logre ir mejorando en sus dificultades de conocimiento. Tener un control teórico y práctico de los aspectos afectivos y relacionados al aprendizaje. Tener una situación de cultura psicoanalítica de base. Saber que a menudo hace falta salir del registro previamente pedagógico para entender y intervenir con eficacia. Saber tener en cuenta los ritmos de las personas más que los calendarios de la institución. No es simplemente que al término del ciclo escolar debo determinar los planes y programas, sino que más bien las actividades van a ir de acuerdo a los ritmos de aprendizaje de los alumnos que forman parte de la clase. Estar convencido de las que personas todas son distintas y de que lo que puede funcionar para uno no puede ser funcional para otro. Tener una opinión específica sobre el fracaso escolar e identificar las diferencias personales y culturales de nuestro propio grupo. Disponer de bases teóricas sólidas en psicología social en relación al desarrollo y el aprendizaje. Participar en una cultura de trabajo en equipo, de formación continua, de correr el riesgo de realizar actividades, de animarlo y tener autonomía, que sigan hacia una fuerte profesionalización para un control de cambio. Tener la costumbre de tener en cuenta las dinámicas y resistencias familiares y tratar con las personas como padres de familia que en un momento determinado pueden ser complejas, más que como responsables legales de nuestros alumnos. Sin transformar los profesores, sin pensar que el maestro se pueda convertir en un psicoterapeuta, más bien tener las competencias que le permitan hacer frente a esa responsabilidad de manera individualizada hacia el progreso más clínico en relación con herramientas conceptuales que le permitan movilizar las diferencias de aprendizaje y sobre todo de acuerdo a las necesidades que puedan presentar algunos grupos para poder organizar su grupo. Desarrollar la cooperación entre los alumnos y algunas formas simples de enseñanza mutua es una de las siguientes competencias que debe de dominar el maestro. Mientras los profesores se consideren como única fuente de impulso y de regulación de los aprendizajes de sus alumnos, se puede temer que acaben agotados al pensar que incluso si se elaboran dispositivos ingeniosos y recurren a tecnologías más avanzadas, no lograrían hacerle frente a todos los problemas que se pueden dar en su grupo. Sin que esto constituya una situación de milagro, resulta interesante apostar por la cooperación que los alumnos se puedan dar entre sí. El profesor puede tener una cierta cantidad de alumnos en su grupo de diferentes edades, de todas las edades posibles, y en un momento dado podría decirse que no puede ocuparse completamente de todos. No proponer una lección de manera homogénea. Por lo tanto, el grupo se organiza de manera de sus conjuntos, situando la responsabilidad a menudo en sus maestros, que pueden ser los alumnos que tengan mayor posibilidad de adquisición de conocimientos, que tienen mayor oportunidad, que demuestran mayor dominio del tema y pueden ser monitores sin que con ello tengan una formación pedagógica. El maestro más bien de su función debe ser hacer que funcione sin que directamente él esté centrándose en la retroalimentación de las actividades, sino aprovechando la oportunidad de cooperación de sus alumnos para hacer funcionar esas actividades de apoyo. Hoy en día estamos inmersos en diferentes formas de enseñanzas que requieren la autonomía y la responsabilidad de los alumnos, lo cual no resulta completamente fácil. Si se trabaja en equipos pedagógicos, se puede pedir a los alumnos destacados que sean monitores de los alumnos que presentan ciertas actividades de retroceso. Para hacer funcionar los dispositivos no es que los resultados en una medida puedan ser difíciles, sino que más bien es necesario tener constantemente esta oportunidad de avance y que los alumnos se puedan apoyar de manera mutua sin que hagan el papel del profesor. Basta que se les asigne una tarea cooperativa que presente un conflicto sociocognitivo y favorezca esa evolución de la presentación de los conocimientos previos mediante las actividades que se les lleva a que confronten de una manera de ver y hacer las cosas. Esta confrontación de los puntos de vista entre los diferentes alumnos les permite estimular su metacognición
y de lo que pueden sacar de provecho al trabajar en equipo, que no es simplemente estar juntos, sino que más bien es que puedan hacer en conjunto las actividades y puedan hacer una reflexión y un análisis que les permita identificar el aprendizaje. La organización del trabajo en equipo ocasiona a veces problemas en la gestión de clases, sobre todo cuando las actividades se hacen complejas y no necesariamente una actividad que el maestro se proponga se tenga que realizar, de manera en equipo, sino se puede realizar de manera individualizada. Esta es la complejidad que en un momento determinado le puede presentar al maestro cuando no analice detenidamente las actividades y no identifique cuáles de ellas pueda ser necesarias trabajar de manera colectiva y cuáles de manera individual. Puede ser esto en relación a las dificultades que se le presentan a los alumnos y no podamos reconocer que ciertas acciones sea necesario que las realicen de manera individualizada y otras sea necesario el trabajo en equipo. No es fácil conciliar la lógica de acción con éxito para un aprendizaje óptimo. La acción colectiva funciona incluso mejor, ya que conduce a los individuos competentes a cooperar y aceptar por medio de la eficacia un liderazgo funcional. En una situación de clase en un mismo grupo, cada uno aprende y no constituye un recurso eficaz para otro del grupo. Los alumnos más bien tienen necesidades de aprender, se atribuyen a una desorganización y a retardar la acción colectiva. Si en un dado caso un alumno que presenta ciertas dificultades y no hay una intervención del docente, puede generar una desorganización en el grupo, retardar la actividad colectiva por su falta de autoestima o por su oportunidad de participar, que se siente que no puede realizar las actividades y en vez de ser favorecida puede perjudicar y crear ciertos conflictos en el equipo por no cumplir con las actividades en su tiempo y forma. En el deporte, en el trabajo, en la vida, un equipo eficaz aparta siempre a los individuos menos competentes en las tareas más importantes o cruciales a riesgo de que sean marginados socialmente. Cuando se le da al alumno la oportunidad de formar equipos, siempre tienden a rechazar a los alumnos que presentan ciertas dificultades o ciertas desintegraciones en las actividades por considerar que no van a cumplir en su tiempo y forma y entonces hacen una marginación o exclusión de participación. El aprendizaje cooperativo debe saberse privilegiar esta eficacia didáctica en relación a la acción sin que nadie se le excluya, ya que todos pueden aprender haciéndolo a su ritmo y puedan llegar a realizar las actividades. El desarrollo de la cooperación pasa entonces por ciertas actitudes, por cierta cultura de solidaridad, de tolerancia, de reciprocidad y una práctica regular del consejo de clase. Saber favorecer una aparición de una cultura parecida y crear situaciones de consenso en las competencias pedagógicas más importantes no basta con asignar el trabajo de verdaderas tareas colectivas que los hagan dependientes los unos de los otros. Es en cierto modo una cuestión de condición necesaria crear las condiciones de cooperación en el momento preciso donde se necesita. Cuando los profesores trabajan en equipo, se vuelven capaces de desarrollar ciertas actitudes y culturas a lo largo de sus estudios, lo que permite construir cada vez que tiene alumnos nuevos, utilizar aquellas reflexiones que han estado obteniendo en las actividades colaborativas con algunos compañeros de su colectivo escolar. Toda pedagogía que es diferenciada exige la cooperación activa de los alumnos y de sus padres. Es un recurso, así como también una condición, para que una discriminación positiva no sea vivida ni denunciada como una injusticia por los alumnos que se encuentren más favorecidos, que en un momento determinado se piense que los alumnos que tienen más oportunidades de adquirir el aprendizaje son los que reciben la mayor atención del maestro.
Es importante entonces que el profesor dé todas las explicaciones necesarias para que los alumnos puedan adherirse a las actividades sin las cuales sean saboteadas en un momento determinado por una parte de la clase que no sienta la posibilidad de poder realizarlas. Una doble construcción. Toda competencia individual se construye en el sentido que no la podemos transmitir, sino solamente se puede prepararse, nacer de la experiencia y de la reflexión sobre la experiencia. En el dominio planteado aquí, las competencias que se deben de construir no están totalmente identificadas, porque los dispositivos de diferenciación son todavía sumatorios, frágiles y limitados. Así, por lo tanto, para poder construir una competencia individual que permite el dominio de participar en un progreso colectivo que movilice a los maestros innovadores y a los investigadores, se requiere un dominio tecnológico, que se desarrollen productos sofisticados y que se difundan en una instrucción y se llegue a un caso de una formación de los usuarios. Los dispositivos de pedagogía diferenciada no son de la misma naturaleza. Las competencias necesarias que los profesores deben de sobrepasar por el simple uso inteligente de una herramienta, más bien exige una inversión importante para justificar y se presente la profesionalización de su oficio. Esto es en cuanto a lo que nos maneja la lectura, elaborar y hacer evolucionar dispositivos de diferenciación en las 10 nuevas competencias de enseñar del autor Perrenau. Le damos la más cordial gracias por estar, por visualizar este tema del día de hoy, elaborar y hacer evolucionar dispositivos de diferenciación del autor Perrenau entre las 10 nuevas competencias para enseñar. Les damos la más cordial gracias y nos vemos en la próxima transmisión.